Bueno, pues Wally, muchas gracias por recibirnos aquí en tu centro cultural, No, con muchísimo gusto. Casa Marte. Bueno, antes de empezar pues, con la entrevista, Wally, una breve pues, introducción sobre pues, quién eres y qué es lo que haces. Soy Walter Danilo Cruz Benítez, nacido en Salto, Uruguay, en el año 1969. Esa es como mi presentación al mundo. Oye, ¿qué es lo que haces? Hago varias cosas y he estado como un poco en la reflexión justamente sobre esa pregunta, ¿qué es lo que hago? Y ha sido una reflexión profunda en el último tiempo. Creo que en el último periodo de mi vida me he estado preguntando precisamente qué es lo que hago. Pues soy artista. Eh, Eso suena hasta extravagante, ¿no? Suena hasta grandilocuente decir soy artista. Eh, pero hasta hace un tiempo eh, decía formalmente que era artista plástico, artista visual. Pero sinceramente ya hasta eso se quedó como un poco caducado, ¿no? Esa categoría, porque realmente hago otras muchas cosas y esas otras muchas cosas también las trato de integrar en mi vida, que es mi arte. Más o menos así están las cosas. Estoy en este proceso en donde no solamente utilizo como mi profesión de artista visual o artista plástico, sino que estoy metiéndole otros ingredientes. Ok, gracias. Creo que sí voy a poner esta también. Ajá. Listo. Sí, levanta un poco. A ver, Wally, hablando de otras artes y otras disciplinas, ¿qué papel dirías que juegan justamente otras artes en el tuyo y cómo lo han nutrido, tal vez Sí. a lo largo de tu trayectoria? Es que en realidad si vengo haciendo recuento, siempre he estado involucrado con otras artes. Porque incluso hasta me fascina más, admiro más a otros artistas de otras disciplinas que a los pintores. Eh, no sé, se me hace, solamente la vida de pintor se me hace como, sí, fascinante por un lado, pero por otro lado, incompleta. Y en este último tiempo también he estado como trabajando mucho en la dimensión del cuerpo. Y estoy entrenando mucho mi cuerpo. Y creo que eso al principio me parecía nada más como una cosa de un poco un hobby, pero por otro lado como una actitud ante la vida para estar sano, para estar bien. Pero luego me fui dando cuenta en la práctica que no está tan desvinculado con el arte. Y entonces en esta última exposición que hice justamente fue, lo que hice fue mostrarme íntimamente, hablar de lo que me pasa a mí profundamente como artista, como persona, pero además mostrar mi cuerpo, cosa que a mí me daba muchísima pena incluso, ¿no? No es algo Sí. o sea, que yo considere que es fácil o que yo admiro mi cuerpo así como para mostrarlo, ¿no? Simplemente fue también parte de asumir este reto de mostrarme completo, ¿no? Sí, claro. Y darme cuenta profundamente que el cuerpo tiene eh, una conexión absoluta con el alma y con la mente. Y bueno, y lo estoy como ejercitando y viviendo en carne propia, ahora sí. Oye, igual y referente a esta pregunta que te Ajá. hacías o que te has hecho últimamente de justamente qué es lo que estoy haciendo, ¿es una pregunta que ya habías visitado anteriormente en tu trayectoria? Sí, muchas veces, ¿no? ¿Qué importancia crees que tenga hacerse esa pregunta? Digo, en general cualquier ser humano, Sí. pero en particular para la gente que se dedica al arte, ¿qué importancia tiene esa pregunta Y para ti? es una de las preguntas que son una guía, ¿no? Que son un camino. Porque ocurre que en el ejercicio artístico tú eres solo. Ya no puedes virarte para ningún lugar. Ya después de cierta etapa que se llama tu formación, después que trasciendes eso
y estás en la vida artística, digamos que profesional, ya no tienes para dónde hacerte. El único referente y tu única guía eres tú mismo. Entonces constantemente tienes que estarte haciendo esa pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué significa lo que estoy diciendo? ¿Para qué? ¿De qué estoy hablando? Esas son las preguntas como que te van guiando. Claro. Porque yo le asigno un valor enorme al hecho de decir profundamente, algo que yo le digo decir la verdad, ¿no? Decir neta de ti mismo, sincerarte, aprovechar la cobertura del campo artístico, de la carrera artística, para decir realmente qué es lo que pasa dentro de ti profundamente, ¿no? Oye, por ejemplo, en relación a esto que dices, ¿no? ¿Tú qué crees que perdería la sociedad humana o el ser humano si desapareciera el arte? Bueno, mucho, pero simplemente hay una cosa que el arte hace en la sociedad y en este momento, que es la posibilidad de imaginar otro futuro diferente. O sea, creo que dentro del campo artístico es donde hay esa posibilidad, ¿no? De imaginar cómo sería esta misma sociedad si fuera diferente, si luciera diferente, si se oyera diferente. Y el arte se sale un poco del canal convencional, incluso de la necesidad de materializar económicamente o en dinero lo que hacemos como trabajo. Y eso creo que da un rango de libertad un poquitito más amplio. No mucho, porque también estamos bien preocupados por la lana, todos los días. Pero sí te da la posibilidad de abrir un poquitito el rango de observación y poder mirar las cosas con una perspectiva más amplia. Incluso poder tomarte el tiempo para poder pensar y para poder pensar en preguntas profundas y como fundamentales para ti. Y quizás otras dinámicas laborales, sociales, no te permiten. O más bien tienes que tratar de enfocarte específicamente en lo que estás haciendo, y en general es en producir. Y el arte te da este otro rango de decir, puedo pensar como pura musaraña nada más, ¿no? Sí. Puedo pensar como un ejercicio creativo y puedo tener mi tiempo de reflexión, puedo sentarme frente a un cuadro y nada más pasarme 2 horas solamente observando, que eso es una parte importantísima de la creación artística. Y creo que el arte, en principio, dentro de las muchísimas cosas que te podría decir que se pierden si el arte no existiera, es que realmente yo no creo que no pudiera existir, sí. Para empezar, ¿no? Yo no creo que no pudiera existir una manifestación artística, porque viene dentro de nosotros. De los seres humanos. Más bien creo que quizás podría no existir la especialización, quizás no pudiera no existir como el arte como una carrera, ¿no? Como un trabajo, incluso, pero el arte no dejaría de existir. Porque si nos han dado, creo que en esta configuración en la que venimos, en esta forma física, en esta pertenencia a la especie humana, si nos han dado esta posibilidad de reinterpretar las cosas y poderlas filtrar por otros canales más creativos, más reflexivos, más espirituales, más emocionales, no tendríamos por qué no hacerlo. Yo creo que, pues sí, el arte es parte de la condición humana. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que tal vez podría no ser una pregunta, solo me gustaría saber tu opinión o tus pensamientos al respecto de las pinturas pues antiguas, rupestres, de las que se tiene registro, de las más antiguas, de pues ni siquiera civilizaciones, sino grupos humanos, ¿no? En cavernas, esculturas, pinturas que tienen 40,000 años, etc. ¿Qué diferencia hay entre esas pinturas y las pinturas que genera un artista moderno?
En principio muchas de esas pinturas están mejores que las actuales. Las prefiero, y lo digo sinceramente, más que mucho arte actual o arte de otras épocas, ¿no? Creo que demuestran que los, que los humanos, digamos, o que nuestros antepasados, ¿no? También creo que en la capacidad creativa de las otras especies. No creo que sea solamente una condición humana el hecho de poder hacer arte, para nada. Pero sí viendo las... hace poco me puse a reestudiar el arte antiguo y el arte rupestre y el arte de las cavernas, que es solo un pedacito. Lo que sobrevive en las cavernas es solo un pedacito de todo lo que había. Claro. Y tiene una calidad increíble. Pero no solamente una calidad por la calidad estética y artística que tiene, sino también por la tecnología que usaban estos cabrones. O sea, ¿cómo concibes un pigmento que dure 40.000 años y no se haya desprendido? Eso es una tecnología que trae muchísimo bagaje. Claro. O sea, ese grupo humano hace 40.000 años y viviendo en condiciones muy diferentes a las nuestras, podían detectar qué plantas eran las que tenían que moler, con qué las tenían que ligar y cómo se adherían al muro para que duraran nada más y nada menos que 40.000 años de historia. Sí, claro. ¿no? Sí, Entonces, eso es una tecnología brutal. Sí, claro. Brutal. O sea, es equivalente a cualquier tecnología que me puedas poner ahora adelante. Es equivalente, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿qué te conmueve de esas pinturas? Yo la otra vez me puse a imaginarme cómo sería ese viaje, así, porque no recuerdo de qué caverna estaba estudiando todo el dibujo y todo lo que había adentro, ¿no? Y me di cuenta que agarran toda la ergonomía y toda la forma de la piedra y todo el dibujo se va integrando en eso. Pero le faltaba un elemento, o sea, cuando lo vemos así en los libros y lo vemos en video, le falta un elemento que era más importante, que luego ponían una hoguera en el centro y hacían un ritual y todas esas figuras se movían con la atmósfera, con la crepitación del fuego. Con el baile del fuego. Aquellos bisontes corrían, ¿no? Y los cazadores iban atrás. Y en ese viaje, o sea, estábamos viendo cine, sí, y teatro y música y artes visuales como si fuera hoy una experiencia de arte inmersivo, ¿no? Que una experiencia de arte inmersivo se queda chiquita, se queda pendeja al lado de esa como integración tan armónica entre todos los elementos y todas las personas que estaban haciendo. O sea, yo me puse a fantasear con eso y me di cuenta que es así poderosísimo. Súper poderoso, muy interesante. Yendo a otro tema, Wally, pues más como de tu trayectoria como artista, ¿qué dirías qué artista dirías o artistas en tu trayectoria cambió o influyó tu manera de entender el arte? Un montón. Si pudieras así como nombrarlos, tal vez ahora, que por se te vengan ejemplo, a la cabeza o sí, más importantes. Ahora, por ejemplo, me acuerdo de las primeras exposiciones que vi en mi vida. Vi una exposición en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires de Marc Chagall. Después vi la obra de otro artista brutal, muralista que se llamaba Antonio Berni, argentino. Y creo que esas fueron las primeras cosas que me impactaron, ¿no? Fue la primera vez que tuve un contacto con un impacto así con el arte y que me dejó como una marca. Una huella. Una conmoción. Oye, por ejemplo, ahorita ya como un artista, bueno, pues maduro, o sea, ya con una Sí. trayectoria pues, larga, ¿te siguen cambiando o influyendo otros artistas? Sí, totalmente. Sí, totalmente.
A partir de ahí creo que me he agarrado de un montón de artistas y de escuelas y de disciplinas distintas y por momentos me he enfocado en muchas cosas, ¿no? Y de todo lo que veo, como, no sé, siento que en la música pasa igual, que los músicos se van como grabando como si fuera una especie de caja de recursos, de caja de herramientas, de cosas, de sonidos, de combinaciones, de cosas que escuchan y que ven A lo largo de su vida. y en la pintura pasa lo mismo. Tú se te van pegando cosas, ¿no? Como que ves no sé, yo veo el expresionismo alemán, por ejemplo, y indudablemente sale en mi trabajo, aunque no lo quiera, ¿no? No sé, veo eh, a Edvard Munch, pues a todo el arte de vanguardia desde fines del siglo XIX, todas las vanguardias artísticas, todo eso ha sido una información que ha tenido que ha pasado por mi vida de una manera muy vívida, muy rica. Entonces, Sí. todo eso son mis recursos. De pronto estoy pintando y sale una cosa y al rato lo veo y digo, ah, ya sé dónde. O sea, ya eso lo vi en un cuadro no sé, la otra vez estaba pintando y, y pinté un cerro así, de esta forma, yo digo, eso se me parece a algo. Y luego vi un cuadro de Goya de unos que van en una alfombra voladora y hay un cerro y ese mismo cerro era el que yo había pintado. Y esas son referencias que se te van quedando pegadas así. Sí, claro. De tanto mirar también, porque es el ejercicio de mucho mirar. O sea, la pintura es más un ejercicio de muchísima observación, más Claro. observación que acción. Igual y digo, yo sé que tu trayectoria ha sido súper diversa y pues, tu obra también es igual de diversa, pero si pudieras nombrar algunas cosas que te han obsesionado a lo largo de tu trayectoria, con las que te has como clavado, ¿cuáles serían? Creo que la primera cosa era como el retrato de la vida cotidiana de las calles de La Habana. Se me hacía una cosa no sé, tanta información y tanto movimiento y tanto color y tanta cosa que fue lo que traté de pintar durante unos cuantos años. Ese fue mi tema creo que en los inicios de mi carrera artística además, ¿no? Fue mi primera etapa en donde ya yo era un pintor, aunque me faltaba muchísima formación, pero ya era un pintor y ya producía pintura y le dediqué habrán sido unos 6 años más o menos, a pintar a estos personajes de la vida cotidiana, ¿no? Y después de ahí el paisaje urbano, Mm. porque cuando estaba pintando estos personajes también pintaba las casas de La Habana, sobre todo de La Habana Vieja donde yo vivía, y, y toda esta cosa barroca, entre barroca, tropical y calurosa, decadente en algunas cosas y a la vez llena de vida. Y entonces el paisaje se empezó a meter. Entonces luego trabajé casi hasta ahora con el paisaje urbano como motivación. Ya después vine a vivir por aquí y como me impregné de toda la gran cultura de este país que yo vine persiguiendo, que yo vine porque lo admiraba muchísimo, ¿no? De Antonio Berni, que también era muralista, pero sus murales no eran sobre muros, sino eran sobre lienzos enormes. Eh, Brinqué para aquí tras la historia de los grandes muralistas, de los grandes pintores de este país, ¿no? Que también me marcaron así profundamente. Y entonces el otro de los temas fue como el paisaje urbano, Mm. no necesariamente con presencia de personas, pero de todos modos con esa vivacidad de las personas haciendo Sí. las cosas. Aquí hice una anotación, te la voy Ajá. a leer, a ver si hace un poco de sentido. Dice, en tu obra pictórica las ciudades evocan emociones o los paisajes urbanos evocan emociones. ¿Dirías que esas emociones son las tuyas frente al paisaje que estás viendo o de la gente que tú ves a través del paisaje de la ciudad que habitan? Porque tú ves, Sí, bueno, yo veo la ciudad y aunque no haya figuras humanas, me evoca lo exactamente. que Sí, las personas de sí. ahí están posiblemente sintiendo, Yo ¿no? creo que ambas, son mis emociones y las emociones de esos hipotéticos
habitantes de la ciudad que están quizás dentro de sus casas o detrás de las paredes, adentro de las ventanas. Yo sí me imagino que adentro de todo eso hay vida, ¿no? Claro. Y que fuera de eso también hay vida, es la manifestación de la misma vida que está adentro. Pero indudablemente pasa por el filtro de mis propias emociones, de mi propio estado de ánimo. Pero sí se conecta con ese estado de ánimo que percibo como del otro conjunto, que es como la sociedad, como el barrio, como la calle, como, ¿no? Ambos chocan. Ok. Wally, en tu última exposición, el Yo ya estoy muerto, ¿qué sentías que la pintura ya no podía comunicar, que lo audiovisual sí? No lo sé, fue todo muy rápido, pero en principio eso fue un descubrimiento, ¿no? Okay. Que no solamente la pintura podía comunicar, sino también otras disciplinas como el audiovisual también eran equivalentes, ¿no? Tenían el mismo potencial expresivo. Y eso para mí fue una sorpresa. Yo no estaba ahí, mi mente no estaba ahí. Yo no estaba preparado para eso, sinceramente. O sea, sí fue un salto al vacío así, cabrón, ¿no? Porque me fui a la guerra sin ninguna de mis herramientas, que son las que me sostienen como artista, ¿no? Sí, claro. Sin mi lenguaje artístico, sin mis pinturas, sin mis colores, sin mis nada. Sí. O sea, decidí irme a la guerra con un tenedor. ¿Y qué resultó? Pues sí, salí un poco arañado. La verdad, salí arañado emocionalmente. Creo que me pasó lo mismo que en el fondo estaba tratando de evitar, ¿no? Que después de cada exposición cargo así en la montaña rusa, cuando va para abajo así como pues un poco de depresión y un poco de esa sensación de no sé, pues ahora no sé sí. qué es lo que toca. Yo igual y te quería preguntar, pues es que es una pregunta que digo, no la tenía escrita, no la estaba pensando, pero como que ¿qué costo mental tiene la creación artística? Pues el ejercicio mental y emocional. Es fuertísimo. Sí, justamente a eso mismo iba, ¿eh? Yo tengo como, no sé, siento que hasta es un hobby para mí pensar. Yo siempre he sido como bien mental, entonces a mí se me ocurre un proyecto y es emocionante. Enseguida empezar a pensar en toda la mecánica, como si aquí arriba de mi cabeza se me armara todo un diagrama y un Excel y todo eso. Y yo ya puedo repartir como todo el proyecto en pedazos y sé qué objetivos tengo que cumplir y todo eso me sale como de manera natural, empírica, ¿no? Entonces sí es un ejercicio mental brutal. Y esta exposición la produje en 2 meses, entonces tuvo que ser así preciso, o sea, nada podía fallar, ¿no? Y eso me es hasta divertido. Y siento que sí es como mucho trabajo y mucho ejercicio y mucho compromiso y muchísima seriedad, pero creo que el costo más fuerte es emocional. O sea, eso sí es la parte donde realmente siento, yo por lo menos, ¿no? Siento que algo dejé. Es curioso. No sé, 10 años de vida quizás, o 5, o lo que sea. Es curioso como esta condición contradictoria del arte o de la creación, porque cuando tienes como hobby o como sea la creación de cosas, te da paz, ¿no? A cierto punto encuentras una fuga para poder como dejar de pensar en todo lo que tal vez en un momento determinado te atormente y te aíslas de eso, ¿no? Tienes esa capacidad de protegerte, de aislarte, de hacerte sentir bien, sí. Pero por otro lado te genera muchísimas dudas, no sé, creo que muchísimos vacíos. Creo que es un poco una fantasía también, ¿no? Okay. De que la actividad artística te da paz y te equilibra. Exacto. Y todo eso. Puede ser todo lo contrario. Yo creo que te la da, pero te la da porque al final generas, digamos que en términos bioquímicos, dopamina cuando estás creando, pero también sientes así como la tensión, el estrés, el cansancio. Obsesionarte te cansa, te drena, te además, absorbe.
también se trata como de distintos niveles, ¿no? Y del tipo de abordaje que hagas a la carrera artística o al camino artístico. Porque ya cuando estás como en el camino profesional, están en juego muchas otras cosas que tienen que ver con el arte, pero están un poquito separadas de este momento, de este estado de gloria cuando estás pintando o cuando estás haciendo algo, o editando o lo que sea, y se te desconecta el tiempo, ¿no? Eso es hermoso y eso pasa. Yo creo que eso es lo que perseguimos. Todos los que nos dedicamos al arte perseguimos eso que nos ha pasado alguna vez, ¿no? Es el estado así de... Y no sabes cuándo ocurre. De hipnosis. Sí, no sabes cuándo ocurre, no sabes cuánto tiempo dura. A veces son unos segundos y dices, no, ahí lo tengo, ya se fue a la mierda. Ya se metió un pensamiento X y ya estás produciendo, ya estás ahí y fijándote que si está correcto, que si no está correcto, que sí. Pero el 95% es talacha y es trabajo igual, Claro. ¿no? Entonces sí genera mucha preocupación y mucho nerviosismo y mucha tensión y mucho estrés y siento que es, no sé, por ponerlo en una analogía mundialista, es como cuando te toca jugar un partido que es hasta el final, cuando se te toca dejar todo, o sea, ahí Sí. no te puedes ahorrar ni un gramo de energía, o sea, lo tienes que soltar todo. Y un proceso artístico como ese, de montar esta exposición, que además tenía este ingrediente de usar otras disciplinas artísticas, pues fue un desgaste Claro. emocional, y fue estos partidos donde tuve que dar el 200%. Bien, claro. Oye, Wally, ahorita que estamos hablando de todo esto, se me ocurrió otra pregunta, por ejemplo, que creo que es importante. ¿Qué papel juega como la dinámica, si quieres, comercial o empresarial del artista en su arte? ¿Qué podrías decir al respecto? No lo sé todavía. O sea, sí sé bastante. Sí, o sea, porque ya, digo... Pero no lo sé todavía en el sentido de que recién ahora estoy como enfocándome seriamente en tomar esa parte de mi carrera que nunca de la que nunca me había querido responsabilizar, más bien, ¿no? Y es como formalizar como un proyecto que implique también esta dinámica de ser un negocio, que me permita ganar un dinero más estable, relacionarme con el mercado del arte, relacionarme con otros mercados. Sí. Y todo esto lo estoy estudiando recién y lo estoy poniendo en práctica recién, y me está costando muchísimo trabajo. Es lo más difícil creo que he hecho en mi vida, tratar de enfocarme seriamente en el aspecto comercial de mi trabajo. Oye, y en relación a esto, que te has como involucrado en ese mundo, pues, del mundo del arte y etcétera, o sea, pero el mundo del arte más en términos como de, pues no sé, si quieres, de intercambio económico, etcétera, ¿qué aspectos de ese mundo pues has encontrado que tal vez te incomoden o no estés de acuerdo, o a ti te gustaría cambiar, o crees que no funcionan, o tus opiniones en general? Yo siento que lo que no funcionaba, más allá, o sea, fundamentalmente lo que no funcionaba eran mis prejuicios, más bien. Porque en mi formación, igual que la formación de todos los artistas más o menos de mi generación y mayores, juntar la práctica artística con el dinero era un pecado. O sea, no, deja tú que sea correcto o no correcto socialmente. Para nosotros era como muy difícil juntarla, como hablar de dinero. Claro. Básicamente hablar de dinero para un artista es casi pecaminoso, ¿no? Pero me di cuenta también que realmente nos la pasamos pensando en dinero. O sea, y viéndome a mí, viendo la carrera de otros artistas y de otros que están para arriba, para abajo, para el costado, para donde sea, todos pensamos en dinero todos los días porque lo necesitamos, ¿no? Sí. Y entonces esa reflexión tan simple que mucha gente ya tiene dada por hecho hace 1000 años, ya recién ahora estoy cayendo
en eso, ¿no? De que le he hecho una resistencia enorme. Entonces encuentro cosas que digo, pero no estaba tan, o sea, no era tan demoníaco como yo lo pensaba, simplemente yo lo tenía puesto en ese lugar. Claro. Y ahí voy armando proyectos que impliquen como una proyección, una administración mucho más sensata. Claro. Yo creo que para irnos perfilando al final de la entrevista, Wally, quisiera que nos platicaras un poco de este espacio, de qué es Casa Marte, si quieres un poco de contexto, de historia, sí. Y pues, lo que quieras decir al respecto. Pues esta casa es una casa que construimos prácticamente con nuestras manos, bueno, y las manos de muchísima gente muy, muy valiosa. Pero fue de nuestras ideas, de Carol y mía. Fue nuestra creación, ¿no? Fue así como casi un impulso de asentarnos en la tierra, ¿no? Tanto ella como yo, y construir una casa. Creo que no sabíamos muy bien en lo que nos estábamos metiendo cuando dimos el primer paso. Y ha sido un proyecto enorme y hermoso. Y logramos hacer un espacio que no solamente sea para vivir dos personas, sino que implique también intercambio con otras personas y que ese intercambio sea a través del arte. Y además hacer un espacio que tenga como muchas prácticas ecológicas o autosustentables y que el lugar esté aprendiendo, digamos, a autosostenerse. Y nos ha dado muchísimo. Bien, está muy joven el proyecto, la casa prácticamente la acabamos de terminar hace como un año. Y siempre queda mucho trabajo en una casa, muchísimo por hacer. Pero la idea es justamente esa, ¿no? Abrir este espacio para manifestaciones artísticas y que venga gente a hospedarse, ya sea como residencias artísticas, o sea, como huéspedes que les guste y les interese estar en una casa en donde se está ofreciendo arte todo el tiempo, ¿no? Porque todas las paredes de la casa, todas están llenas de cuadros, porque tenemos un montón de cuadros. Oye, si Carol también pinta y también le gustan los formatos grandes. Y yo también tengo para poner cuadros hasta en los baños. De hecho, literal, en los baños es donde mejor se aprecia. En todas partes, sí. Es donde más paz encuentras para poder apreciar. Oye, y para darle un poco de visibilidad, tal vez, no sé si haya otros artistas aquí expuestos. Ahora sí, ahora está... ¿Que puedas nombrar? Está la obra de Jorge Durón. Por todos lados hay varios espacios que están llenos de su obra y el resto son cuadros de Carol y míos. Vale. Y bueno, y luego también tenemos una colección de arte, digamos, que nos hemos ido haciendo por el camino entre intercambios y grabados y cosas que tenemos. Tenemos arte de otros artistas y eso o está colgado por ahí o está guardado siempre, pero sí hay otros artistas también. Siempre presentes. Está bien. Bueno, Wally, pues no sé si quieras agregar algo para la gente que va a ver el video o ya estás. No, quizás simplemente saludar y saludar como dejando abierta de alguna forma la posibilidad de que esto genere otras preguntas, ¿no? Y si alguien le suscita como curiosidad alguna cosa, que tengamos la oportunidad de escuchar esas preguntas y darle como de alguna forma una continuidad y poder seguir en esta charla. Vale, Wally, pues muchas gracias por recibirme. A ti muchísimas gracias.